Unas cuantas referencias para luego ir compartiendo la idea. 3:15 dice su palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías capítulo 59. Capítulo 59, versículos 20 y 21. Dice, en el nombre de Jesús: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 y el versículo 32. En el nombre de Jesús dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y el versículo 31 y 32. Dice: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos a Hechos. Vamos a hacer un recorrido lento pero seguro, seguramente. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y el versículo 22. Dice su palabra, el capítulo 2 de Hechos y el versículo 22 al 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El capítulo 4 ahí de Hechos, el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 27 del mismo capítulo dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y para terminar quiero ir a Apocalipsis capítulo 1. El versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor siga bendiciendo su palabra en todo entendimiento, en toda sabiduría. Hicimos este recorrido, por decirlo así, y hay muchos versículos. Hay muchos versículos que nos hablan de la misma idea central que queremos tocar, ¿verdad? Del mismo propósito, de la misma idea o el mismo pensamiento que, como hemos visto en los pocos versículos que tocamos, que el Señor ha tenido ya desde el comienzo de la creación, ¿verdad? Y hemos visto cómo el propósito, hay un medio, ¿verdad? Y fueron algunos versículos entresacados más o menos teniendo en cuenta cada época, para que tengamos en cuenta. Y el mensaje ha sido el mismo, ¿verdad? Hay un medio, hay un para quién y hay un para qué en todo este propósito. Desde el comienzo de la creación, ya cuando cayó el hombre, ya había un propósito establecido en la mente de Dios, para usted y para mí. Ya podemos ver cómo ya en ese tiempo se ha propuesto, ¿verdad? Y cómo a través del tiempo, ¿verdad? Vemos el cumplimiento paulatino de todos sus propósitos en todo este transcurrir, a la cual hoy usted y yo estamos presentes aquí. Y aún estamos en ese propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la singularidad de todo esto que hemos estado viendo? Habíamos dicho el propósito de Dios, ¿verdad? Que empezó allá en el jardín y va a terminar allá en Apocalipsis. Con el mismo principio, el mismo camino, la misma dirección, no ha cambiado, ¿verdad? Y hoy en este tiempo dice que es por medio de su Hijo amado Jesucristo, que fue revelado a cada uno de nosotros. Ahora, la importancia en cómo entendemos estos propósitos y cuál es el papel que cada uno de nosotros tenemos en el cumplimiento de estos propósitos radica su real importancia. Cuando vamos teniendo el panorama completo del cumplimiento de cada uno de estos propósitos y a qué hemos sido llamados. La hermana está compartiendo en estos días la importancia del llamamiento y de nuestro llamado, y que entendamos que cada uno tenemos un lugar, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Que somos colaboradores y qué lindo sería que seamos llamados de esa manera. Pero es porque hay un propósito establecido para cada uno. Ahora, vamos a Romanos y para tener una idea hacia dónde queremos ir. Creería yo que no vamos a llegar a profundizar, y no sé si nos va a dar el tiempo para darle el marco adecuado, ¿verdad? Entonces, hasta donde el tiempo nos permita, vamos a ir desarrollando seguramente, porque es un tema bastante amplio y también bastante confuso. Dice en el capítulo 8 y versículo 28 de Romanos, dice primeramente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos entendiendo, Romanos, que es el evangelio de la justicia de Dios, por así decirlo, la base de nuestra fe, que está desarrollado completamente. El Señor nos va diciendo que todo este caminar victorioso en el Señor está sujeto al propósito que Él tiene, sujeto y direccionado al llamamiento que tenemos cada uno, ¿verdad? Eso es lo principal que tenemos que entender, que Dios tiene un propósito. Pero ese propósito está sujeto a cumplirse conforme al llamamiento que Él hace. No hay un propósito fuera de eso. Cuando vemos Cristo cumpliendo toda justicia, como dicen en Juan, ¿verdad? Es necesario que se cumpla toda justicia. Él viene sujeto al Padre, sabiendo lo que iba a pasar, pero como solemos decir, derramando hasta la última gota, porque era necesario que se cumpla eso para que usted y yo pudiéramos recibir gratuitamente esta justificación de la cual hoy estamos disfrutando. Sin eso, sin que no se haya derramado hasta la última gota de sangre, usted y yo no estaríamos acá. Y eso es propósito y cumplimiento en la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 29, ¿verdad? Dice:
Y vamos a leer hasta el versículo 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Uno de los aspectos importantes, uno de los puntos importantes de toda dirección doctrinal de la iglesia evangélica pentecostal radica en lo que la palabra le llama la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Y es uno de los aspectos que hoy día es como que está cambiando a veces de dirección. Y es un punto muy importante, ¿verdad? Porque la palabra predestinar, por lo menos en su concepto general, no vamos a ir puntualmente, pero en su concepto general, quiere decir determinar, ordenar o decidir de antemano en base a su decreto. Y es un punto fundamental nosotros dentro de la, aparte de los credos, en el desarrollo doctrinal que tenemos, ¿verdad? Tenemos una confesión y un desarrollo de lo que es la predestinación. Y es muy importante, hermano, que tengamos entendimiento acerca de eso, porque es un punto fundamental en nuestra doctrina que diferencia uno u otra corriente evangélica hoy día. Y es ínfimo. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con la salvación. Tiene mucho que ver su relación y la forma en que hoy podamos entender que somos salvos tiene que ver en la manera que entendemos cómo actúa la predestinación con cada uno de nosotros. Y si tiene que ver con la salvación, también tiene que ver con la preparación. También tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la esposa, tiene que ver con Cristo, directamente. Ahora, hoy no vamos a tocar un poco el punto de conflicto de lo que es la predestinación con respecto a otras doctrinas. Pero sí vamos a ir tocando algunos versículos y hasta donde el tiempo, como decíamos, que nos dé, poder ir entendiendo lo que la palabra va diciendo y también lo que el desarrollo que tenemos de nuestra doctrina, ¿verdad? Nos permite. Ahora, dice en el versículo 29, dice de Romanos, y a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este punto debemos entender que la doctrina de la predestinación está directamente relacionada con la soberanía de Dios y el libre albedrío. El libre albedrío del hombre, ¿verdad? Maneja y distribuye esos conceptos en su desarrollo entre lo que Dios puede hacer y lo que el hombre puede elegir. Por eso que decíamos que radica su importancia, ¿verdad? Y hoy no vamos a tocar también la soberanía de Dios ni el libre albedrío, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta que cuando hablamos de predestinación, esos dos conceptos deben estar entrelazados. Y no es uno contra otro, sino el libre albedrío del hombre comienza, ¿verdad?, hasta donde alcanza la soberanía de Dios. Por la soberanía de Dios, cada uno tenemos libre albedrío, basado por lo menos en concepto general. Ahora, debemos entender a diferenciar, ¿verdad?, en este punto cuando dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, los eligió, los direccionó, ¿verdad? Y debemos entender a diferenciar entre nuestra predestinación y nuestra elección. Que cada uno de nosotros somos predestinados de antemano, pero es en base o a partir de la elección que hacemos. Y más adelante vamos a tener más claro este punto, ¿verdad? Y en ese punto de nuestra elección y conforme al propósito y a la provisión de Dios, hay 4 puntos por lo menos, seguramente que hay más, pero hay 4 puntos que podemos considerar. Y voy a ir leyendo por lo menos para que podamos ir dándole un marco. Uno de los puntos, lo que nos dice esta doctrina de la predestinación, ¿verdad?, es que la doctrina de la elección nos asegura que toda la obra redentora de comienzo a fin es exclusivo de Dios.
Una de las cosas que tenemos que entender, y hemos visto en lo que hemos compartido desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la obra, todo el propósito y todo el camino y todos los preparativos es exclusivo del Señor. Y eso es entendible, ¿verdad? No puede descansar en mi capacidad. Porque si cualquiera de esos propósitos descansa en mi capacidad, la doctrina de por sí se cae. No vamos a tener la capacidad de sostener cualquier desarrollo doctrinal si no es por la palabra. O cualquier propósito de iglesia, ¿verdad? Si miramos los ejemplos de iglesias que han salido de la palabra y se han desarrollado, cayeron. Cualquier declaración que haya salido de la palabra, cayeron y quedaron, ¿verdad? Entonces, todo este desarrollo nos asegura que esa obra redentora es exclusiva de Dios. Punto 2. La predestinación, que es como habíamos visto y como dice ahí en 29, porque los que antes conoció también los eligió o los direccionó para que fuesen hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo. Toda esta predestinación, el propósito electivo de Dios, nos garantiza la perpetuidad de la salvación. Nos garantiza, ¿verdad?, que el propósito se va a cumplir. Y eso es lo que nos dice en el versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, ¿qué dice? A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La pregunta es, ¿usted y yo estamos glorificados hoy? No, ¿verdad? Pero la palabra en este punto ya lo da por hecho. Porque si nos direccionamos en el Señor, si nos tomamos del Señor en estos propósitos que Él tiene con cada uno, Él va a cumplir su palabra. Él va a hacer. Pero Él va a hacer porque Él prometió, porque Él es fiel. Entonces, la predestinación desde el punto de vista electivo de Dios, ¿verdad?, dice que nos garantiza la perpetuidad de la salvación. Nos glorificó algo como vemos que ella hizo para cada uno de nosotros. Por eso es la obra completa de Cristo en la cruz, ya no falta nada. Por eso que hoy usted y yo podemos esperar a recibir las grandes promesas que tiene Dios para nosotros, las grandes recompensas, las grandes coronas, y podemos estar seguros que nuestra carrera no va a ser en vano. De eso podemos estar seguros, ¿verdad? Y a razón de ese propósito electivo, y hablamos de propósito electivo porque debemos entender, decíamos, la soberanía de Dios y la elección que tenemos nosotros. Dios en Cristo elige y direcciona estos que han de ser glorificados. Eso es lo que nos dice en la predestinación. En Cristo elige, direcciona, prepara, capacita los que van a ser glorificados. Entonces, en esta razón de este propósito, Dios nos asegura una providencial intervención en esta carrera. Eso quiere decir que mientras estemos en esta carrera, tengamos la certeza de que Él no nos va a abandonar. Por eso es importante que cuando tengamos el cuadro completo vamos a tener una mejor claridad de estos puntos que vamos teniendo. Como no vamos a tocarlo al fondo, ¿verdad? Ahora, el punto 4 dice, la mano de Dios guía sistemáticamente todas las cosas hacia el cumplimiento de su propósito. Por eso se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios es Dios. Y Dios va a cumplir ese propósito. En usted va a cumplir el propósito en mí, va a cumplir su propósito en la iglesia. Porque ese es el deseo del Señor. Ahora, en el versículo 30 dice, y los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Nos están mostrando un orden cronológico y lógico de lo que usted y yo estamos pasando en este tiempo, ¿verdad?, en cuanto a la carrera que estamos teniendo. ¿Cuál es una de las primeras cosas que pasa? Dice, un conocimiento anticipado. El versículo 29 dice, y a lo que antes conoció. Entonces, hay aspectos esenciales
del carácter de Dios en la cual descansa este principio. ¿Cuáles son uno de los aspectos básicos del carácter de Dios? En su presciencia, en su preconocimiento, en su soberanía absoluta, de que Él ya nos conoció antes. ¿Qué dice el salmista? Cuando estaba, ¿verdad?, en el vientre de mi madre, tú me conocías. El apóstol Pablo también dice que fue elegido cuando aún era un embrión, ¿verdad? Y debemos entender que si Dios es Dios, Él ya nos conoce antes. De hecho, dice el salmista, antes que la palabra esté en mi lengua, en mi boca, tú ya lo conoces todo. Entonces, en este punto vemos un orden cronológico, un conocimiento anticipado, fuimos predestinados, hay un llamamiento, ¿verdad? Hay un direccionamiento, hay un arrepentimiento que produce fe, hay una regeneración, hay una justificación, una santificación y una glorificación. Entre el versículo 29 y 30. Como decíamos, no vamos a tocar esos puntos, pero es interesante que tengamos por lo menos un mapa de hacia dónde va determinado esto, para que en otra ocasión seguramente vamos a ir desarrollando más puntualmente. Ahora, ¿cuál es el problema? Y acá para que podamos entender los puntos que hemos citado anteriormente. ¿Y por qué es importante? ¿Verdad? Porque en este punto, la doctrina de la predestinación, ¿verdad?, hay otras ramas que lo que enseñan es que Dios tiene todo planeado, que ciertamente es cierto, que Dios tiene todo planeado, pero que el hombre no tiene responsabilidad ni efecto para elegir. ¿Se entiende, verdad? En el concepto que estamos manejando en el desarrollo doctrinal de la predestinación, ¿verdad?, vemos, por lo menos a grandes rasgos, que fuimos elegidos porque Dios nos conoció. Y en esa elección nosotros decidimos, ¿verdad?, tomar esta verdad. Pero paralelo a esto hay otra idea de que Dios tiene todo planeado, ¿verdad?, y que Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para perdición. ¿Se dan cuenta cuán importante es, como dijimos al comienzo, que tiene una directa injerencia sobre la salvación, la santificación, la preparación, sobre todo? Porque si tomamos este concepto, y este surge ya también en la Reforma, ¿verdad?, una fuerte, de hecho que una gran mayoría hoy día abrazan esta doctrina del calvinismo que le llaman, ¿verdad?, en lo que unos son elegidos para perdición y otros son elegidos para salvación. Qué diferente va a ser, ¿verdad? Porque ¿cómo nos afecta a nosotros si es que no podemos elegir ser salvos, ¿verdad? Creo que esta es la teología reformada, es lo que llaman, la que lleva esta corriente de este pensamiento. De que él dice, el hombre no tiene libre albedrío. De hecho, que no puede elegir, dice, porque está tan depravado que es incapaz de elegir lo bueno y lo malo, ni mucho menos lo bueno. Entonces Dios tiene control de todo el camino que va, ¿verdad? Ahora, contrariamente a esto, también debemos entender que es peligroso entender, ¿verdad?, o pensar que todo lo que usted y yo hagamos también va a depender de nuestra salvación. Ahora, la cuestión en este punto, y dice un hermano, hay varias subpreguntas que salen. Porque si verdaderamente Dios ordena lo que van a ser salvos y lo que no van a ser salvos, ¿verdad?, lo que debemos preguntarnos, decía este hermano, ¿somos salvos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si Dios es el que ordena, usted y yo, ¿somos salvos? Por eso decíamos, tiene directa injerencia en la salvación y nos da seguridad. Entonces, dice ¿somos salvos? Si es por gracia, ¿todos están predestinados a la salvación? ¿O solamente Dios escogió a algunos para salvación y otros para condenación? ¿Cuál es la respuesta que tenemos para eso? Y en todo caso, si eso es así, dice, la sangre de Cristo, ¿es limitada entonces?
Porque si Dios destinó a algunos para salvación y a otros para perdición, quiere decir que la sangre de Cristo solamente fue derramada por algunos, ¿verdad? Pero podemos entender, hermanos, ¿verdad? Como hemos visto en los versículos anteriores, que el propósito de Dios, por medio de la obra redentora de Cristo, es que todos sean salvos. Porque si leemos, si entendemos mal, dice, porque a lo que antes conoció, dice, también los predestinó. O sea, fuiste conocido, dicen los hermanos, y por ese conocimiento uno fue elegido para salvación y otro para perdición. Pero no es lo que la palabra nos indica. Fuimos elegidos en Cristo para alcanzar salvación. Fuimos elegidos, fuimos predestinados a partir de Cristo, no para llegar a Cristo. Y eso nos indica, vamos a Isaías, vamos a hacer otra vez ¿cómo le llaman a eso? Isaías 53, miren lo que dice en Isaías 53. Isaías 53 y el versículo 6. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. La pregunta es, ¿todos estamos descarriados o no? Sí, dice. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra nos va direccionando la respuesta. Y nos da tranquilidad, hermano, y nos da seguridad de que esta palabra nos vivifica y nos prepara. Porque tal vez hoy a lo mejor no seamos tan conscientes de todo lo que está generando este tipo de doctrina o de que no tengamos con claridad. Porque todo nuestro desarrollo, toda nuestra preparación, todo el trabajo que hoy usted y yo en esta carrera estamos haciendo es en base al desarrollo de cómo la doctrina maneja la predestinación. ¿Se imaginan si decimos, no, algunos son salvados y otros no? La pregunta es, ¿yo dónde estoy? Porque estos hermanos también indican, por ejemplo, que si uno es salvado, ya no va a pecar más. Y si cae, es porque nunca fue salvado. ¿Pero acaso no caemos? ¿Verdad? Claro que sí, caemos. Nuestra humanidad cada rato cae. Y cuando pasa eso, ¿no fui llamado a ser salvo? Pero su palabra dice que Él cargó el pecado de todos sobre Él. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién quita el pecado? Del mundo. Y en el capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y vamos entendiendo, hermano, cuando el apóstol dice que el Señor no hace acepción de personas. ¿Verdad? Entonces, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La puerta ha sido abierta para cada uno de nosotros. Todos tienen el mismo privilegio. Ahora la pregunta es, ¿todos reciben este privilegio? Ese no, ¿verdad? Pero eso ya no es porque el Señor está cerrando puertas o eligiendo a unos y para sí y otros para no. Es porque este corazón ha decidido no aceptar, sino rechazar la gracia de Dios. Es porque aquel que ha rechazado ha preferido vivir en el mundo que aceptar la verdad. Pero no ha sido porque Dios ha cerrado puertas.
No ha sido porque Dios ha hecho solamente a un grupo sí, a otro grupo no. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 14 dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y versículo 15 dice, y por todos murió. Vuelvo a preguntar, ¿todos son salvos? No. Es más, de los que son salvos, ¿todos toman la carrera? Tampoco, ¿verdad? ¿Todos agarran la gracia de Dios? ¿Todos reciben esta gracia? No. Pero hermano, eso no es porque la gracia es deficiente. Eso no es porque el Señor cerró su puerta. Eso no es porque el Señor hace acepción de personas. Eso es porque el hombre con el corazón duro y engañoso que tiene ha decidido dar vuelta el rostro a la gracia de Dios. Y cuando vemos o queremos o vemos este tipo de desarrollo y que dice que el hombre no puede elegir, está quitando la responsabilidad que me corresponde de elegir un camino que me corresponde. De poder tomar una decisión y decir, esto es lo que quiero. Porque el Señor lo que busca es que conscientemente, dice en Isaías creo que dice, ¿verdad? He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la recomendación del Señor? Elige la vida, dice. Y a veces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Como naturaleza humana. Elegimos la muerte. Y todo lo que ello conlleva. Entonces no es porque el Señor cerró, ¿verdad? No es porque el Señor cerró puertas, no es porque no es porque no hay calidad de obra o de propósito para que todos sean salvos. Es porque el hombre decidió dar vuelta a su rostro. Por eso dice el versículo 15, y por todos murió, para los que viven, que no son todos los que murieron, no son todos, pero sí hay un grupo que vive, dice. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. Entonces, cuando hablamos de predestinación, estamos viendo que el deseo del Señor, la voluntad del Señor es que todos sean, y que Cristo, el sacrificio que hizo, es suficiente para que todos sean salvos. Y cuando dice que murió por todos y para que todo aquel que en él crea y no se pierda, es para todos. Entonces podemos ver cómo la obra redentora de Cristo no es limitada, es completa. Provisionalmente y condicionalmente es completa. Él dio todo por nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos dar vuelta al rostro y pensar que sí, Cristo murió, pero igual Dios ya determinó a algunos que sí, otros que no? Y es más, si no tenemos en cuenta esos principios, el resto que viene, el resto del desarrollo para tu vida y para mi vida, para que usted y yo podamos estar de pie y firmes, porque ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que hoy hay tantos mensajes que nos llegan por las redes, ¿verdad? Que si no tenemos cuidado, en vez de fortalecer nuestra fe, va a debilitar nuestra fe. Entonces, en vez de estar corriendo una carrera, vamos a estar caminando, inclusive a pasos muy lentos. Que hoy día, en este tiempo, es pérdida para nosotros, porque ya no sabemos cuánto tiempo tenemos. Entonces, cuanto más lento vayamos, el enemigo está ganando terreno y algo estamos perdiendo nosotros. Entonces, es importante entender, en 1 Timoteo, tenemos otra declaración, otra afirmación. 1 Timoteo capítulo 2, perdón. 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 4
Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Volvemos a insistir en esto. ¿Solamente algunos o todos? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es la obra redentora de Cristo. Esta es la puerta que todos y cada uno de nosotros tenemos abierto para alcanzar la gracia. No hay nadie que pueda quedar fuera. Ahora, cada uno decide, sí, en su propia decisión. Pero Dios le proveyó el más completo recurso y sacrificio para que cada uno accedamos, dice el apóstol Pablo, gratuitamente a este privilegio. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos por lo menos a grandes rasgos ir entendiendo? Lo que debemos entender, hermano, que la predestinación, ¿verdad?, solo tiene relevancia real. Y como desarrollo doctrinal, y como base fundamental de doctrina o de desarrollo de los credos de la iglesia, solo tiene real relevancia para aquellos que están en Cristo. Eso es lo que esa es la base principal. Vamos en Efesios. Seguramente en otra ocasión vamos a ir desarrollando lo que verdaderamente significa o el concepto que tiene de predestinación, ¿verdad? Pero por lo menos hoy queríamos darle un marco, ¿verdad? Y en el capítulo 1, el versículo 3. Capítulo 1, el versículo 3. Vamos a dar lectura hasta el 14, rápidamente. Y ya para ir dejando por ahí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vemos la obra completa y la provisión completa de Dios, ¿verdad? Si vamos a ir analizando, seguro más adelante, ¿verdad?, del 3 al 6 vemos la obra del Padre, del 7 al 12 la obra del Hijo, y del 13 al 14 la obra del Espíritu Santo. Para este trabajo que hoy usted y yo en esta carrera estamos trabajando, estamos caminando, ¿verdad? Ahora decíamos que la predestinación solo tiene relevancia para aquellos que están en Cristo. Y eso es lo que dice en el versículo 4, ¿verdad? Una de las cosas, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Cuando tenemos en cuenta este versículo para lo que viene abajo, podemos entender que la cabeza y la línea de entrada, ¿qué es? Cristo. Porque ¿cómo nos bendijo? Y con toda bendición espiritual y todo allá, pero dice, en Cristo. Por eso dice el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿verdad? Y en Apocalipsis dice, estoy a la puerta y llamo. Porque ¿qué indica eso? Que Él es el cambio. De Él para adelante es donde cada uno tiene un cambio y un desarrollo diferente. Entonces, cuando llegamos al versículo 4, podemos entender cuando dice, según dice, nos escogió en Él. Y sí, antes de la fundación del mundo, porque si Dios es Dios, Dios conoce todas las cosas. Dios te conoce a vos, Dios me conoce a mí. Cada detalle me conoce mejor que a mí mismo. Cada error, cada tropiezo. Dios me conoce. Sabe lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Porque Dios es Dios. Ahora, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, lo que nos está diciendo aquí, que Él nos eligió porque estamos en Cristo, no para estar en Cristo. Estamos diciendo, bueno, nos escogió porque creímos. Por eso es que la predestinación tiene su valor, su relevancia, a partir de aquellos que están en Cristo, no antes. Cuando es antes, dice, por todos murió. Porque quieren que todos sean salvos. Para que todos que aquel crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Pero cuando venimos a Cristo y somos transformados por Cristo y creemos por Cristo, entonces dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Cristo. Para que a partir de ahí somos predestinados, dice, y el versículo 5 dice, para que usted y yo seamos adoptados, adopción. Por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, por medio de la limpieza de la sangre de Cristo en tu vida y en mi vida, usted y yo hemos sido adoptados, hijos suyos, por medio, según el puro afecto de su voluntad. Y eso es lo que más adelante vamos a compartir seguramente cuando empecemos a tocar la voluntad de Dios. La voluntad y el propósito de Dios, y el libre albedrío y el deseo del hombre. Porque hay un límite perfecto entre ambos. Dios tiene su propósito, Dios tiene su voluntad, Dios tiene su manera. Pero como podemos entender todo, el hombre también tiene. Ahora, pasa una cosa si no está en la voluntad de Dios y pasa otra cosa cuando está en la voluntad de Dios. Entonces, la predestinación básicamente nos dice esto, que todos en la voluntad de Dios son direccionados a recibir estas riquezas, ¿verdad? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Dónde encontramos entrada? En Cristo, no de otra manera. Y de repente, seguramente vamos a ver también, como decía, y dice el apóstol Pablo en una declaración, por lo menos digamos bastante fuerte, cuando dice, ¿tú quién eres para contender contra el Creador? El alfarero hace el barro que quiere. Entonces, en estos puntos es lo que por lo menos queríamos dar un marco, y al no terminar seguramente que queda colgado muchas cosas, pero por lo menos dar entrada para que podamos entender que todos los que son llamados, muchos son los llamados. ¿Cuántos son los escogidos? Dice su palabra. Pocos. Pero no escogidos porque yo quise entrar y no me escogieron. Escogidos porque yo no fui escogido porque yo rechacé. No porque Dios no tenga suficiente gracia para cada uno. Pero a partir de Cristo, dice, fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha, sin amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el propósito, ¿verdad? Decía en el versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y en el versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como está en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos herencia.
O sea, el Señor va en esta porción le va desarrollando lo que hoy nosotros tenemos como garantía de la carrera que estamos transitando en Cristo. Es más, tanto nuestra garantía que dice que en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta que recibamos aquello que se nos prometió, el Espíritu Santo va a guiarnos. Y eso, hermano, es una seguridad, es una garantía para usted y para mí, de que el Señor no nos deja, y que no estamos acá por pura elección, pero estamos acá porque la gracia del Señor, la obra de Cristo fue suficiente para tenernos a todos delante de Él. Y de que podamos valorar que verdaderamente este regalo que hemos recibido, ¿verdad?, es el deseo puro del Señor, es la voluntad del Señor. Él quiere, dice, que todos sean salvos. ¿Todos lo reciben? No, ¿verdad? Y es para cuidarnos y ir un poco, seguramente cada uno por nuestra parte, ir tocando estos puntos y que tengamos claridad, ¿verdad? Porque es parte básica de nuestra doctrina, ¿verdad? Tenemos el desarrollo doctrinal de la Iglesia, la gracia de encarnación, ¿verdad? Tenemos. Y es un desarrollo básico, principal y fundamental. Entonces nos corresponde a nosotros educarnos de esta manera, para ir teniendo claridad sobre estos puntos. ¿Por qué? Porque esto produce seguridad en usted, produce seguridad en mí. No hay peor cosa, hermano, de que un creyente inseguramente corra la carrera. ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque va a llegar y va a producir. Cuando la palabra no es bien determinada, cuando no es bien direccionada, no produce la fe necesaria con la cual se ha enviado. Cuando empezamos a estudiar esta parte, ¿verdad? Y quiero volver a leer como lectura Romanos 8, 29 y 30, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y más claro tenemos ahora, ¿verdad? Porque a los que de alguna manera en Cristo fuimos llamados, dice, la idea es que Cristo crezca en nosotros a la medida de la imagen. Y es un crecimiento paulatino que tenemos cada uno de nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ese es el proceso, ese llamamiento del Señor que debemos de anhelar en nuestro corazón y ir entendiendo. Entendemos, hermano, que dice la palabra que esta es la palabra viva y eficaz. Y en la palabra tenemos todo. Y esto, al fortalecer nuestra fe, usted y yo podemos caminar con seguridad la carrera que resta por delante. Podemos caminar con seguridad. Podemos estar seguros que el Señor tiene cuidado, porque nos ha dado el Espíritu Santo. En el lugar que estamos es porque el Señor en su voluntad quiso que usted y yo estemos acá. Pero también hay un compromiso que usted y yo tenemos de cómo respondemos a este regalo precioso que hemos recibido, ¿verdad? Que tenemos un compromiso de cómo responder, y eso se llama, la palabra lo llama santificación, ¿verdad? El desarrollo del compromiso que tenemos cada uno con nuestro Señor. Santificación, cómo vamos santificándonos y preparándonos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos prepara para aquel día. Decía, bienaventurado el que oye y guarda las palabras, ¿verdad?, de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermano.